en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. 5 versículos al 35, pero sí estaremos enfocándonos hasta el 38, pero vamos a leerlos primero. He decidido concluir este viernes la serie de mensajes que hemos estado los domingos. Y como va a haber un paréntesis este domingo, pues dije, yo no me quise esperar hasta el otro domingo. Entonces decidimos en este viernes concluir la serie de Cuidemos el altar de Dios. Dice la palabra de Dios, vamos a leerla y luego estaremos haciendo una oración para que Dios traiga bendición en esta noche. Amén. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30 en adelante. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada por palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo: llenad 4 cántaros de agua y derramad sobre ella el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y dijo aún: hacedlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también se había llenado de agua la zanja. Estamos en el cuarto punto, por decirlo así, hablando del tema Cuidemos el altar de Dios. Dijimos primeramente que el altar es el lugar de encuentro. Número 2, debemos aprender a construir altares para Dios. Y número 3, lo que vimos el domingo, es que debemos mantener el altar encendido. Y ahora, en esta noche vamos a hablar de los altares que transforman. Amén. Transforman vidas, transforman iglesias y transforman naciones. Y leímos en el versículo 30 que dice que el altar, dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y podemos hacernos esta pregunta: ¿qué pasó con ese altar? ¿Por qué estaba arruinado? Una razón por que las cosas se dañan o se arruinan es por el descuido. Si usted tiene una casa, aunque sea una casa nueva en construcción, que la acaba de terminar, pero nadie va a vivir en esa casa, déjeme decirle, nadie le da mantenimiento, al pasar de los años, esa casa se va a deteriorar. ¿Estamos de acuerdo en eso? Amén. Entonces, pero si hay alguien que vive ahí y le está dando el mantenimiento requerido, esa casa siempre va a permanecer. Entonces, y podemos ver en los capítulos, en los pasajes anteriores, lo que había sucedido, cómo el pueblo de Israel se había alejado de Dios y cómo habían abandonado a Dios y se habían vuelto a los Baales a adorar a otros dioses. Entonces, una de las razones porque el altar estaba descuidado era porque habían puesto otros dioses en su corazón. Habían dejado al Dios verdadero para adorar a otros ídolos. Y a veces nos podemos hacer esta pregunta:
conociendo lo que Dios hace, lo poderoso que es Dios y lo bueno, lo maravilloso y la misericordia de Dios, ¿qué puede producir que nos alejemos de Él y adoremos a otros dioses? Es una muy buena pregunta. Pero aquí estamos. Le digo, uno de los temas fue que tenemos que aprender a construir altares. Entonces, el estado, escuche esto, en que se encuentra el altar refleja el estado en que se encuentra nuestra vida espiritual. Una vez más, el estado en que se encuentra el altar refleja el estado en el que se encuentra nuestra vida espiritual. Leíamos ahí que el altar estaba, ¿qué? El altar estaba arruinado, ellos habían descuidado. Entonces, el estado en el que el pueblo de Israel se hallaba, y si usted lo mira a lo largo del Antiguo Testamento, siempre era el reflejo del estado en que se encontraba el altar, o vamos a decir, la relación con el Señor. Cuando ellos se volvían a Dios, le pedían, ellos se alejaban de Dios, se arrepentían porque miraban las consecuencias de alejarse de Dios, y venían y se arrepentían de su pecado, le pedían perdón a Dios y volvían y Dios los perdonaba. Así como Dios hace con cada uno de nosotros. Amén. Dios nos sigue perdonando. ¿Por qué? Porque todavía le seguimos fallando. Amén. Entonces, cuando ellos se alejaban de Dios y buscaban otros dioses, se reflejaba, dependiendo cómo estaba el altar, así estaba el pueblo de Israel. Y durante el ministerio de Elías, queda claro que el altar no estaba en las mejores condiciones. Y esto trae una repercusión enormemente sobre Israel. Y vamos a leer unos versículos para que usted vea qué es lo que había sucedido. Vaya a Primera de Reyes capítulo 16, versículo 29 en adelante. Aquí es cuando comienza a reinar el rey Acab. Y vea lo que hizo este rey. Dice, y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y escuche esto. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Abal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió, oiga esto lo que hizo, a Baal y lo adoró. No solamente, hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. En su tiempo, Hiel de Betel reedificó Jericó y precio de la vida de Abirarán, su primogénito, echó el cimiento y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas conforme a la palabra de que Jehová había hablado por medio de Josué. Pero vemos que Dios se había apartado de Israel nuevamente. Y tenemos a un Israel alejado de Dios. Y por esa razón, el altar estaba descuidado, se había arruinado. El domingo yo les hacía esta pregunta: ¿cómo está tu altar? ¿Cómo está la relación
con el Señor. Y a veces es una pregunta que cada uno se tiene que contestar de una manera personal. Y dependiendo de la respuesta, si somos sinceros en la respuesta que nosotros nos damos a nosotros mismos, así debemos de reaccionar. Si reconocemos que la condición de nuestro altar no es la mejor, no solamente tenemos que reconocer, sino que tenemos que actuar para arreglar lo que está arruinado. Elías, el profeta de fuego, como se le conoce, antes de levantar, escuche esto, su voz para clamar a Dios, toma la decisión que respondía. Primero arregló el altar. Y muchas veces nosotros queremos primero que Dios, clamar a Dios y después arreglar nuestra vida con el Señor. No. Tenemos que primeramente ver nuestra condición, cómo está nuestro altar. Y si hay que hacerle ciertos arreglos, hay que arreglarlo y poder venir y clamar al Señor. Entonces, primer punto, tenemos que arreglar el altar. Y luego debemos clamar a Dios. El pueblo de Israel había perdido la dirección. Mire, cuando nos apartamos de Dios, perdemos la dirección, el sentido de las cosas. Después de estar también en nuestra relación con el Señor, si nos apartamos y descuidamos ese altar, por eso más adelante lo vamos a ver, es tan importante, hermanos, tener una comunión con el Señor. Esta no es una religión, sino es una relación con el Señor. Y a veces nos olvidamos de esa relación. Acuérdense, la iglesia Cristo compara la iglesia, la relación de la iglesia con Jesucristo, y lo compara con el matrimonio. Pregúntese, ¿cómo funcionaría un matrimonio si no hay una comunicación o no hay esa relación que debe de haber en los matrimonios? Muchas veces no funciona, se acaba aquel matrimonio. Entonces, el pueblo de Israel se había perdido la dirección y Elías les quería mostrar el camino que debían de tomar para poder regresar si anhelaban verdaderamente a Dios y cómo hacerlo para que Dios contestara las oraciones de ellos. Y este es el propósito en esta noche de esta enseñanza, de esta palabra. Es que si alguno de los que estamos acá, siempre hay que incluirnos, ¿no?, nos hemos desviado o nos hemos perdido, Dios te está diciendo, vuelve. Este es el camino que debes seguir. Y de la única manera que tú puedes avanzar es dependiendo completamente de Dios. Pero ¿cómo lo vas a hacer? Teniendo una comunicación, una relación, una comunión con el Señor. Y nosotros siempre les instamos a que lean la palabra de Dios, porque al leer la palabra de Dios, ustedes van a conocer más a Jesucristo, a nuestro Dios que nosotros adoramos. Amén. Entonces, la senda para ser restaurados comienza en la reparación del altar. El pasaje que leímos dice que el altar estaba arruinado. ¿Por causa de qué? Lo dijimos al principio, ¿cuál sería la razón? El altar estaba abandonado y al parecer a nadie le interesaba. ¿Verdaderamente estamos nosotros interesados en nuestra relación con el Señor? ¿Le damos la importancia a esta relación? Como aquellos que hemos sido perdonados,
aquellos que Dios nos ha dado la salvación, verdaderamente venimos al Señor con ese reconociendo eso tan grande, tan maravilloso que Dios hizo por nosotros. Dice la Biblia que Él fue el que nos amó a nosotros. Amén, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y dice la Biblia que porque Él nos amó, nosotros le amamos. Pero ¿verdaderamente amamos a Dios? ¿Verdaderamente le damos el lugar que Dios merece en nuestra vida? ¿Cuál es la secuencia de los mandamientos, o vamos a decir, o de los principios? Está Dios, la familia y la iglesia. ¿Será ese el orden que nosotros tenemos? ¿O será yo y yo? Pensando siempre en nosotros y en nosotros y en nosotros. Entonces, el altar estaba abandonado, al parecer, por falta de interés. Y eso es lo que sucede con nosotros. No le damos el interés que requiere a la comunión con el Señor. Es por falta de interés. Le digo, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ¿qué dice? Nos han sido dadas por el Señor. Dios nos ha capacitado con el cuerpo, amén, con el alma y con el espíritu. El espíritu nos ha dado para que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Porque el Espíritu de Dios, dice su palabra, es la que le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Amén. Y podemos ver que definitivamente esta era la causa principal de la gran decadencia del pueblo de Israel. Para que ellos hayan permitido que el altar se arruinara, era porque no les interesaba. Del mismo modo, sucede en nuestras vidas. Descuidar el altar personal se convierte en el principio de la decadencia espiritual. Descuidarlo. Es como descuidar la lectura de la palabra de Dios. El altar era el lugar donde se hacían los sacrificios, lo estuvimos diciendo. Por eso su significado literal implica muerte. Restaurar el altar es restaurar el lugar para morir. No estamos hablando de morir físicamente, sino que estamos hablando de morir el yo. Cuando restauramos el altar, y entonces vamos a morir nuevamente. Entonces es que va a tomar Dios su lugar. Pero nosotros le hemos quitado el lugar a Dios y nos hemos puesto nosotros en ese lugar. No me vaya a malinterpretar, no por la adoración, sino que siempre estamos pensando en nosotros, en lo que tengo que hacer, en de cómo tengo que vivir, cómo tengo que hacer las cosas.
Vivimos a la manera que nosotros queremos y no a la manera de Dios. Eso podemos pensar que estaba sucediendo con el pueblo de Israel. Ellos querían vivir de otra manera y no se sujetaban a Dios. Entonces, decíamos que en el sacerdote consagraba a la víctima y la ofrecía en sacrificio. El altar sin sacrificio, escuche esto, carece de significado. Restaurar el altar es restaurar una vida de total redención a Dios. Escuche esto, restaurar el altar es restaurar una vida de total redención a Dios. Y ahí es donde cobran sentido las palabras que Jesús nos dice en Marcos capítulo 8, versículo 34. ¿Qué dice Marcos capítulo 8, versículo 34? Y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir a mí, en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan. ¿Qué dice? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan. Difícilmente, hermanos, nuestra vida espiritual podrá crecer, y vamos a decir, sin una vida de altar. Una vez más, difícilmente nuestra vida espiritual podrá crecer sin una vida de altar, sin una relación con el Señor. Es tan grande lo que Dios quiere realizar con nosotros o a través de nosotros, que es fundamental desarrollar una vida de altar. Miren, muchas veces decimos: es que yo quiero hacer esto en la iglesia, yo quiero hacer esto otro, yo quiero hacer muchas cosas en la obra de Dios. Y es como algo que sentimos, pero fundamentalmente, verdaderamente, ¿estás dispuesto a pagar el precio? Es como cuando uno de los ministerios más, ¿cuál será la palabra correcta? Más anhelados en las iglesias es el ministerio de la alabanza. ¿Cuál será la razón? La razón es que nos ven más a los que están acá en el altar y como queremos que nos miren. Si esa es la razón por que tú quieres estar en el altar, déjame decirte, ya empezaste mal. Tenemos que entender la realidad, la responsabilidad. ¿Estás dispuesto a pagar el precio, a negarte a ti sí mismo? Miren, el ministerio de la alabanza, ellos están casi todos los días en la iglesia, por causa de que se tiene que practicar. Para poder hacerlo lo mejor, se requiere una disciplina, un esfuerzo para poder lograr. Y volviendo al punto donde decimos: no, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer lo otro, pero estamos dispuestos a tener una comunión con el Señor verdadera para poder hacerlo lo mejor. Y en todos hay ese deseo de servir, y eso es bueno. Pero también debemos
entender, hay algo otros que podemos decir que, que todavía no están sirviendo. Y cuando todavía no estamos sirviendo en algún ministerio, es fácil depender del altar ajeno. Porque ¿qué hacemos? Si estamos en el ministerio de los caballeros, le decimos, hermano, le decimos al líder de caballeros, ore por mí. O vamos con el pastor, ore por mí. Y estamos dependiendo a veces del altar de otros y no estamos dependiendo de nuestro propio altar. O a veces dependemos de los toques, podemos decir, que Dios nos da cuando estamos en estos servicios. Que Dios venimos, Dios nos bendice y experimentamos algo hermoso. Pero verdaderamente, esa no es la vida del cristiano, esa no es la vida que Dios está hablando. Nuestra vida con el Señor es una vida de constante comunión, de una vida de altar. Amén. Entonces no podemos depender siempre del altar de los demás, sino que nosotros tenemos que venir y buscar del Señor. Amén. Y el momento, o a medida en que Dios nos lleva al servicio, vamos a decir, déjeme decirle que vamos a decir que, porque esto se aplica a lo que estábamos hablando, que cuando usted empieza a servir en la iglesia, en la obra del Señor, déjeme decirle que la oración del líder, la oración del pastor o lo que usted pueda recibir en los servicios no va a ser suficiente. Se va a cansar porque lo va a querer hacer en sus propias fuerzas. Es cada uno de nosotros, día tras día, necesitamos, escuche estas cosas, que Dios nos visite, necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la corrección de Dios. Amén. Necesitamos que Dios nos visite, que Dios nos ayude, necesitamos la corrección, aunque no nos guste. Pero la Biblia dice que al que Dios, al que ama, a ese disciplina. Amén. Y no solamente eso, necesitamos el fuego de Dios sobre nuestra vida. Necesitamos el poder de Dios. De otro modo, se va, como quien dice, a quebrar en el camino, o la palabra más, se agotará y de repente va a abandonar el ministerio. Y muchas veces, ¿sabe qué decimos? No, es que este no es mi llamado, no, este es el área, no, es en esta otra área donde yo puedo trabajar. Independientemente en el área donde trabaje, si usted no depende completamente del Señor, donde quiera que usted vaya, usted se va a estresar y no va a poder funcionar y siempre va a andar de ministerio en ministerio. Pero cuando dependemos de lo que Dios puede hacer en el altar, aunque usted no tenga la experiencia, aunque usted nunca haya pensado, pero si depende de lo que Dios puede hacer en su vida, es totalmente diferente. Pero va a ser a través de esa comunión, va a ser a través de esa vida constante, diaria, que tenemos que disciplinarnos. Es imposible dar si nuestras reservas están agotadas. Yo les he compartido esto que me pasó a mí recién convertido, tal vez tenía 1 año, y estábamos acá en el templo de la Auro Parkway, y un miércoles de oración. Estábamos ahí postrados
queriendo hacer muchas cosas. El primer amor, queriendo que todos vengan al conocimiento. Pero bien claro, pude sentir dentro de mí esto. No puedes dar lo que no tienes. Dando a entender que, y yo creo que ahí es donde Dios le habla a uno, no solamente a la oración, sino que al buscar de la palabra de Dios y tratar de ser. Es imposible, dice, dar si nuestras reservas están, no podemos dar lo que no tenemos. Hace un momento mencioné la palabra estrés. Algunos ya están estresados, cansados, agotados, porque todo este tiempo han estado trabajando y lo han hecho con el deseo, pero lo han hecho en sus fuerzas, queriendo. ¿Sabe cuándo es lo que muchas veces obramos en nuestras fuerzas? Es cuando queremos agradar al hombre. Pero cuando queremos agradar a Dios, pues vamos a depender de las fuerzas de Dios. Amén. Porque nos estresamos y empezamos a declarar estas palabras. No, es que aquí no le dan gracias a uno por lo que uno hace, aquí no valoran el trabajo de nosotros, de lo que yo hago. Mejor me voy. No se vaya. Mejor examínese y mejor vaya al altar. Y ahí se va a restaurar su vida. El estrés es la consecuencia de trabajar en la obra del Señor sin tomarse el tiempo para mantener altares encendidos. El altar de Dios, el fuego de Dios debe estar encendido. Dios es el único que produce los fuegos. Pero la responsabilidad de nosotros es mantener el altar. Amén. La presencia de, si volvemos al tema de Eliseo, el altar estaba arruinado, ¿dónde iba a descender el fuego, el poder de Dios? Y así es con nosotros. Por más que el Señor quiera descender con el poder del Espíritu Santo y no encuentra el lugar para hacerlo. Lo voy a decir de una manera, de otra manera. Vamos a pensar. Dios está listo para bendecir y que el poder del Espíritu Santo caiga sobre su vida de una manera poderosa. Pero vamos a tomarlo. Pasan allá, hay alguien y el Señor está listo para darlo, pero se da cuenta que el altar no está preparado, no está listo, entonces Él no lo puede. Y luego se viene y aquel donde encuentra que el altar está listo para recibirlo, ahí es donde cae. Dios anda buscando altares preparados, ¿sabe para qué? Para que el fuego del poder del Espíritu Santo descienda. Él está deseoso para hacerlo. Y en ocasiones le digo, no lo hace. Porque a veces nos ponemos celosos espiritualmente y vamos a decir, y decimos, pero ¿por qué Dios lo hace con aquel? Y no conmigo.
Es porque tu altar no está preparado. Te has enfocado más en ver el altar del otro, a qué hora desciende el fuego de Dios sobre él, y no edificas. Elías dice que agarró 12 piedras conforme a los hijos de Jacob. Empezó a trabajar. Luego puso la leña, cortó el buey y lo hizo pedazos y luego lo puso sobre la leña. Ya lo demás fue extra lo que él quiso hacer. Hizo una zanja y luego dijo, mojen el holocausto, la leña y todo, para dar a conocer el poder tan grande de Dios. Amén. Pero esa es la pregunta para nosotros. Dele la gloria a Dios, déselo ya. Estamos hablando que él no encuentra el lugar para hacerlo, pero él quiere hacerlo. Él quiere bendecirte. El Señor dijo estas palabras. Piensen, dice: si ustedes siendo malos le dan buenas cosas a sus hijos, dice, no le vas a dar si te pide un pescado, le vas a dar una serpiente, o si te pide pan, le vas a dar una piedra. Dice, dan buenas cosas a sus hijos. Dice, ¿cuánto más, dice, mi Padre os dará las cosas? Dios dice en su palabra que la voluntad de Dios, hay un mensaje que se llama así, es que seamos salvos, que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y luego dice también la palabra de Dios que Él da, dice, el Espíritu Santo sin medida. Pero imagínense al Señor acá, es como que Él ande buscando derramar de su poder acá en medio del llamamiento que se hace al altar y que no haya quien lo reciba. Es como las compañías estas que dejan los paquetes, que se requiere una firma. Hoy no le dejan ese paquete si ellos... Así es Dios, Él quiere que usted esté listo, que esté esperando, que su altar esté preparado. Acuérdese, estamos hablando de su corazón. Debemos detenernos por un momento y reflexionar. Hablando de aquellos que tenemos un ministerio, ¿cómo comenzó nuestro llamado? Tuvo que ser cuando el altar estaba encendido. Es cuando el altar está encendido, hermanos, nosotros no le decimos no a Dios. Amén. Pero cuando el altar está apagado, si nos dicen pase a hacer una lectura bíblica, nos dicen no, hermano, que me dan nervios, yo no puedo hablar. Miren, si algo el Señor tuvo que trabajar conmigo, es algo de lo que voy a compartir en mi testimonio. El líder de varones, el hermano Carlos Benítez, venía conmigo recién convertido. Me decía, hoy va a traer la lectura bíblica. Yo dentro de mí le decía, yo tenía el deseo de siempre decir que no, pero nunca le dije que no. Aunque me temblaran todas las piernas y que no pudiera contener los nervios, el color, pero siempre lo hacía. Y eso fue formando en mí el quererlo hacer. Y le digo, todavía siento muchos nervios al subir acá porque ahora la responsabilidad de predicar la palabra es algo que no podemos comparar. Pero ¿dónde comenzó? Entonces, si fue en medio del altar encendido, tenemos que
captar y entender que de la única manera que vamos a poder seguir sirviendo o mantenernos en las cosas de Dios es a través de ¿qué? De una vida continua, de una relación con el Señor. Amén. Podemos preguntarnos cuál sería la clave del ministerio. Es una vida, una relación con el Señor. No son los contactos que usted puede tener en la iglesia, ni los recursos, sino para ser eficientes necesitamos un altar personal con Dios. Elías fue un hombre de altar y comprometido. Y no solamente fue un hombre de altar, sino que comprendió la importancia. El altar afecta no solo lo interior de una persona, de un líder, sino el corazón de la iglesia y de su familia. Y lo voy a aplicar más personal. El altar no afecta no solo lo interior de nosotros mismos, sino afecta a su familia, hablando positivamente, y a la iglesia. Porque al tener esa comunión nosotros vamos a ser diferentes. Vamos a tratar diferente a nuestros hijos, a nuestra esposa. Y al haber una familia, bien, no solamente va a traer bendición a la familia, sino también a la iglesia. Porque la iglesia está constituida por familia. El altar construido por el profeta fue el instrumento que Dios utilizó en medio de una época de decadencia moral y espiritual de la nación de Israel, para dar a conocer su nombre, su poder y su presencia. Porque si continuamos leyendo, dice que los profetas de Baal empezaron a clamar a su Dios y llegó el mediodía y seguían gritando, saltando y aún se cortaban, dice, se sajaban según las costumbres de ellos y nada sucedió. Pero cuando llegó el momento de ofrecer el sacrificio, ya el altar estaba restaurado. Las piedras habían sido puestas, la leña ya estaba donde tenía que estar, el buey había sido cortado, ya todo estaba listo, solo era de clamar al Señor. Y en el versículo 37 dice el profeta Elías: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Versículo 38, entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Y eso es lo que acontece en nuestra vida, en esos momentos cuando el fuego del poder del Espíritu Santo viene a tu vida. Consume la ofrenda, pero también aquellas cosas que tienen que ser quitadas. El poder del Espíritu Santo viene sobre ti. Escuche esto y aquí voy terminando, vaya poniéndose de pie. Las iglesias necesitan con urgencia ser restauradas y transformadas. Una iglesia que levanta su altar, que toma su tiempo para dedicar sacrificio y buscar el fuego en él, será una iglesia que logrará influir en el destino de su propia, vamos a decir, no solamente de la iglesia, sino que va a poder influir en la comunidad, en la ciudad y hasta aún en una nación. Pero es una iglesia que levanta su altar. Elías, esto fue lo que él hizo.
Y ese es el desafío de Dios para nosotros en este tiempo. Es de levantar altares tan poderosos que transformen, ¿quién? Primeramente, la iglesia. Y luego, a las naciones. Yo le digo, y lo usé el otro día en la ilustración, un leño produce fuego, 2 producen más, 3 también puede hacer todavía unas fajitas con ellos. Pero piense por un momento, vamos a usar 100 leños, esos producen una fogata. Un fuego pequeño de 3 leños usted lo va a ver de cerca, pero una fogata se va a ver de lejos. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo, que las iglesias, amén, levanten un altar que se pueda mirar hacia distancias y puedan decir, ahí está el poder de Dios, ahí está el fuego del Espíritu Santo. Amén.